ya o está ya lo de se pasó? la validez. No, Presidenta, es que es preocupante. Ahora que hemos estado escuchando cómo el INE ha estado... Vamos a ver el 15 de qué nos habla esta hicieron señora. Su validez y hubo seis A divertirnos consejeros un rato. que Diviértanse, amigos. principalmente sobre los acordeones, que fue una medida extendida, como un operativo a Sigue nivel con los nacional, acordeones. que podría haber incidido en la elección y provocar inequidad. Yo le pregunto a usted si usted sabe de dónde quién hizo los acordeones, de dónde vienen. Ahora, por ejemplo, ¿quién votó de aquí? ¿Quién llevaba una lista de por quién votar? ¿Cuántos votos eran de las boletas? A ver, vamos a hacer la cuenta. En la primera eran 10. A ver si nos pueden decir cuántos cuadritos había que poner el número. Todo. Eran 9. ¿Cuánto? 38. A ver, vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Quién dice que llevó un acordeón para un... O sea, a ver, vamos a ver, allá atrás, ¿por qué llevabas una lista de... o quién te hizo la lista? No, nadie, yo hice mis propias... Ay, espérame tantito, estoy conectada. Ya, perdón, lo que yo hice fue meterme al INE a investigar en Revisa, Conoce y Practica, muchísima información, y yo lo hice como un mes antes. Todos los días me di a la tarea de revisar, analizar, y entonces empecé a comparar hay una parte en donde dice las propuestas, empecé a comparar las propuestas y ya después hice mi lista. Llegué a votar, fui la primera de mi casilla porque la abrieron tarde, pero me tardé como 27 minutos. Sí, no era tan sencillo, pero sí necesitabas llevar una hoja con tus datos, porque si no, mi memoria es muy mala. Pero había una liga de Conoce que si hubiéramos entrado, hubiéramos visto que la podíamos hacer con antelación, y ese mismo programa te mandaba a imprimir. A ver, vamos a darle el micrófono a Pero usted sabe a quién se le ocurrió hacer los acordeones. Pues es que cada quien llevaba su lista de por quién Cada votar. persona, pero había, pues, de hecho hay porque eran 38 cargos, ¿no? Pero hay Entonces era muy difícil aprenderte el número para poder poner el numerito. ¿Usted a qué atribuye 9 boletas en el caso de... ¿A qué atribuye, la Presidenta, ciudad? que el 90%, si no es que según los datos que dieron el domingo los consejeros, que el 90% de los candidatos que figuraron los acordeones fueron los que ganaron? No, pero a ver, es que fíjate, te voy a poner un ejemplo. A ver, pon el resultado de la votación. Mira, por ejemplo, en nombres. O sea, Hugo Aguilar Ortiz tuvo 6.195.612 votos. Él venía en los acordeones. 6 millones. Ahora, el siguiente tiene 3 millones de votos. El siguiente, ¿cómo se llama? Giovanni Azael Figueroa Mejía. Tuvo 3.6. Si todo el mundo hubiera votado por los mismos, pues hubieran tenido todos los mismos votos. Pero según los datos que ya sacaron, el 80% de los que ganaron... ¿Cómo me explicas esto? Que el segundo lugar de hombres tenga prácticamente la mitad de los votos del primero. Quiere decir que la gente, pues sí votaron muchos por Hugo, pero en los otros pues distribuyeron sus votos. Por ejemplo, estos eran 4 hombres, ¿no? El quinto, 1, 2, 3, es Isaac de Paz González. Tuvo 2.800.000 frente al que sigue 3.584.000. En el caso de los datos... Entonces, si hubiera todo el mundo votado igual, pues todos los votos hubieran sido iguales
Bueno, los todos datos hubieran tenido la misma cantidad habla que el de votos. 80% de los candidatos, por ejemplo, nada más para magistrados a la Suprema Corte, son los que ganaron. O sea, los que venían en los acordeones son los que ganaron. Y uno de los Pero hay consejeros... dispersión de votos, eso es lo que yo estoy Uno de los planteando. consejeros habla de que, bueno, de la duda que les resalta a ellos y que les ha saltado a mucha gente también, que había habla de 7 mil millones de probabilidades, combinaciones posibles para poder elegir a los magistrados. Y resulta que los que ganaron son los que venían en los A ver, acordeones. porque podemos quedarnos aquí una hora platicando sobre esto, ¿no? Entonces, No, por eso le pregunto Por eso. directo, si usted cómo, Por eso el ¿a qué atribuye usted que los que ganaron son los que venían en los acordeones? no es que no es así, porque si no todos hubieran votado igual, todos hubieran votado igual. Entonces, fue una elección en donde pues, normalmente la mayoría de los que votaron pues llevaban una lista que habían elaborado previamente, porque eran muchísimos numeritos los que tenías que poner de acuerdo a las personas por las que ibas a votar. 6 consejeros del INE dijeron que es legal, que no hubo problema, y ahora pasa al tribunal. Bueno, Carla Humphrey sí Entonces, dijo que puede había haber- problema, pero nada más que al final votó a favor de Por eso, pero validar la elección. Puede Pero originalmente haber ella- opiniones distintas, Reina, yo respeto mucho tu opinión. No, pero eso fue pero lo que pasó finalmente- el domingo. Por Eso eso. fue lo que pasó el domingo. No, a ver, Y también usted aquí atribuye que la mayoría de los que ganaron Ah, la chingada. Ya vas a empezar tú. nada más me refiero a la corte, sean cercanos. Señoras y señores, amigos de TikTok y de Facebook, empieza el circo. de partidos políticos o de... Pues es que resulta que el PAN y el PRI primero se negaron a participar. O sea, ninguno de la oposición, más allá de que no participaban como partido político, Ah, se negaron a señora. presentar candidatos. Terca. Se negaron. Decidieron No llamar deja a votar. hablar a la gente. Entonces, esta este es un señora. tema importante. Si tú llamas a no votar, pues ¿cómo esperas? Por eso es que no le dan que la haya palabra, porque candidatos no tiene que estén más coordinación. identificados Dios mío. con otra posición política. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues la gran mayoría del pueblo de México apoya la Cuarta Transformación. Entonces es natural que a la hora de votar, pues si había personas que tienen una historia vinculada con un movimiento de transformación, pues sean las personas que elija la gente. Entonces, Es usted habla obvio. de hoy del para movimiento no... El movimiento de transformación hoy tiene al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y ahora qué a partir de bueno. septiembre va a tener al Poder Judicial El pueblo también. de México decidió quiénes forman parte del Poder Judicial. Entonces, yo creo que podemos quedarnos aquí discutiendo 10, 20 horas y a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Entonces, lo importante aquí es, para mí, pues, si todos hubieran votado igual, pues todos hubieran tenido la misma cantidad de votos, pero no, son distintos. Y segundo, pues el INE dio su opinión y ahora pasa al tribunal. Y pienso que va a ser mejor el Poder Judicial que ha electo el pueblo de México que lo que tenemos hoy. Porque la gente, a la gente no se le olvida, pero a los comentócratas se les olvida mucho, y a algunas personas, la corrupción del Poder Judicial. La corrupción actual del Poder Judicial, que liberan delincuentes, Al pueblo que, no se le olvida que eso. no... Por eso. Entonces Entonces, lo sabe. va a ser algo mucho mejor Y que ahorita lo que usted decía, tenemos hoy. Presidenta, que ha estado escuchando a Hugo, que está ofreciendo pues justicia, y escuchaba que usted decía que él habló de que va a ir escuché también que lo dijo él, que va a ser algo así como una corte itinerante. ¿Usted está de acuerdo con...? Pues es un planteamiento que él hace y lo van a tener que decidir entre los nuevos ministros y ministras. Me parece bien que la Corte deje de ser un ente allá en la estratosfera que no tiene comunicación con el pueblo. Me parece bien que las ministras y los ministros pues tengan acercamiento con la gente.
Presidenta, usted habla ahorita también de que, bueno, son afines porque pues fueron los que postularon candidatos para Ellos se postularon. Ellos se postularon y bueno, ahorita ya ve que desecharon a 33 porque, por cierto, el comité no tiene ninguna responsabilidad ahí de que pasaron a 33, que no sacaron ni 8, no tenían ni el promedio de, o sea, ni siquiera revisaron el requisito mínimo, pero eso es aparte. Lo que le quería preguntar es, en el caso de que Hugo, la chinga, ya cambiaste Hugo Aguilar, de un ya tema a como otro. magistrado, presidente de la Suprema Corte de Válgame Dios, Justicia, señora. digo, como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es se una resiste linda esta o se mujer para niega cambiar de tema. a tomarle el teléfono a usted o al Poder Legislativo. Lo más importante es que yo no le voy a hablar para orientar ninguna votación. Pero hasta ahorita ningún presidente de México se ha resistido a hacer eso. AMLO lo confesó aquí, que cuando tenía un problema pues le hablaba y quería agilizar un caso, le llamó en varias ocasiones a Arturo Saldívar. Usted todavía le quedan 5 años, entonces vamos a ver cómo pero ¿usted cree que él se pueda resistir? Lo más importante, Reina, es que este cambio que hay en el Poder Judicial no es para que la presidenta tenga poder sobre el Poder Judicial. No luchamos tantos años por la democracia y no hicimos la elección al Poder Judicial, o no la propusimos la elección al Poder Judicial para que acabáramos dándole instrucciones al Poder Judicial. Nuestro interés es la autonomía del Poder Judicial, que realmente haya un Estado de Derecho en nuestro país, que no ha habido, porque hemos tenido una Corte muy corrupta, no todos, pero muchos ministros muy corruptos, Sí. y jueces, y magistrados. Entonces lo más importante es que hoy tenemos jueces, magistrados y ministros, y juezas, magistradas y ministras elegidas por el pueblo, y que lo que buscamos es que sean realmente garantes de la justicia en nuestro país. Que haya justicia para el rico, para el de la clase media, que haya justicia para el pobre, sobre todo, que nunca ha tenido acceso a la justicia. Eso es lo que va a ser el nuevo Poder Judicial. Entonces, ¿habrá quien no esté de acuerdo? Pues por lo menos que le den el beneficio de la duda. Pero se colaron también gente Bueno. relacionada a esa señora en Monterrey, la señora de Monterrey, Carla Humper, y también hablaba de uno que incluso tiene en la de Sonora, para acabarla de molar, que está ahí denunciada por Eso, que haya sido Álgame Dios. supuesto que fuera antes, ¿verdad? Pero si hay alguno que no tiene las condiciones, pues ahí está el tribunal electoral, ¿verdad? Porque no todo lo decide la presidenta. Presidenta, y Hugo Aguilar está diciendo que se va, que no quiere la toga ahora. Esas cosas ¿Y eso qué no te sé, que importa a se va ti, vestido hombre? como que es indígena y que se va a vestir cada día con un traje ¿Qué típico. tiene de malo eso? No está de malo, pero ¿Qué tienes con contra la los necesidad de indígenas justicia tú? que hay en México, presidenta, perderse en cómo me voy a vestir para estar ahí. Pues tú lo estás planteando, porque tú misma estás planteando el debate de si es la toga o es el yo traje digo, típico. Pero si él Lo nunca se vistió de importante- traje típico, los 6 años que yo lo conocí con AMLO siempre traía guayabera. ¿Por qué antes no usó un traje típico? Bueno, Trape Pero eso típico. es lo peor de Hugo, presidenta. Los vamos yaquis, con mujeres en la historia. pero los yaquis nada más me hablaron para decirme, oye, si Hugo fue el que hizo la consulta aquí y tiene problemas. Por cierto, le quería preguntar eso, o quieren que le pregunte la inseguridad que tienen ahorita, que el acueducto no está funcionando. Vamos a ir para ¿Qué allá está pronto. pasando con el plan de Vamos a justicia ir para allá? allá pronto y está un Mastache ahí trabajando muy de cerca. Y nada más la última hay una persona desaparecida en Sonora, Jesús Cota, 33 años, papá de 4 niños. El problema, bueno, hay desaparecidos. Por ahí hayas obviamente, empezado. en México, Eso es lo que más pero en este importa, caso, señora. la responsabilidad de la autoridad, Eso que estás hablando ahorita, lo demás no importa. Ya está hecho. Ante estos hechos. Sí, que se acerquen a la Secretaría de Gobernación. La verdad, ha hecho un trabajo extraordinario Rosa Isela en muchos temas, pero en particular
en el vínculo con todos los colectivos de personas desaparecidas y que se acerque aquí a Atención Ciudadana o a la Secretaría de Gobernación para que podamos apoyar. En Sonora pues ya ve que Durazo anda ocupado ahorita porque le hicieron chanchullo, por cierto, en lo de la elección provincial, se le voltearon ahí, ganaron los que él no quería y los tuvo que despedir y está ocupado en otras cosas, entonces... Es un muy buen gobernador, Alfonso Durazo es muy buen gobernador. Bueno, vamos a Mujeres en la Historia, a todas y a todos, gracias Reina, a todas y a todos los que están en la costa de Oaxaca y Guerrero, que sigan resguardándose y vamos a estar dando información a lo largo del día a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy, 19 de junio, se cumplen 50 años de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar aquí en nuestro país del 19 de junio al 2 de julio, pero de eso ya presentamos una cápsula el pasado 6 de marzo, pero es una invitación a recuperar esta efeméride que tuvo como lugar el Año Internacional de la Mujer, el primer año en 1975, es decir, hoy se cumplen 50 años de aquella conferencia que tuvo lugar en nuestro país, pero el día de hoy se lo queremos dedicar a una de las mujeres, de las primeras mujeres que ingresó al Instituto Politécnico Nacional, particularmente a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, porque el día de ayer fue su natalicio. Estamos hablando de Ruth Rivera y conozcamos su historia. Ruth Rivera Marín fue una figura central en el desarrollo de la arquitectura moderna del país. Hija del muralista Diego Rivera y de la escritora Guadalupe Marín, nació el 18 de junio de 1927 en la Ciudad de México y creció en un entorno artístico, cultural y político que marcó profundamente su trayectoria profesional como arquitecta, docente, promotora cultural y defensora del patrimonio artístico nacional. En 1957 obtuvo el título de ingeniera arquitecta de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, siendo la segunda mujer en titularse en dicha institución mexicana, después de Clara García Olivera, titulada en 1943. Desde joven, Ruth Rivera se dedicó a la enseñanza. Comenzó a dar clases de artes plásticas en escuelas secundarias de la Normal Superior. Más tarde, fue profesora en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. A partir de 1953 y hasta su fallecimiento, dio clases en la carrera de arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, consolidando su compromiso con la formación de nuevas generaciones de arquitectas y arquitectos. Además de su trayectoria como docente, Ruth Rivera colaboró con algunos de los proyectos arquitectónicos más destacados de su tiempo. Participó junto a Enrique Yáñez en el diseño del Centro Médico Nacional y con Pedro Ramírez Vázquez en el proyecto arquitectónico del Museo de Arte Moderno. Colaboró en la construcción del Museo Nahuacali, concebido por su padre y diseñado arquitectónicamente por Juan O'Gorman. También proyectó y construyó el edificio de la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda de Limba, junto con Alejandro Gaitán. En 1959 fue nombrada directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble de Limba, cargo que ocupó hasta su muerte. Desde ahí impulsó una política activa de preservación del patrimonio artístico nacional, restaurando inmuebles virreinales para albergar museos y escuelas. Ruth Rivera participó además en la creación de la revista Cuadernos de Arquitectura de Limba en 1961, donde se debatían temas de historia, teoría y diseño. Ella misma publicó textos como Tendencias de la Arquitectura Mexicana, una opinión sobre la integración plástica y Arquitectura Escolar Internacional. En este último artículo, sostenía su visión sobre la función social de la arquitectura. Corresponde al arquitecto como individuo consciente plantearse a sí mismo a qué intereses va a servir. El arquitecto actual tiene que estar ampliamente preparado, conociendo, internándose en su realidad social, para poder cumplir con la labor que de él se espera. Ruth también promovió y organizó encuentros de arte, cultura y arquitectura, como el primer Congreso de Arquitectos de la República Mexicana,
que se llevó a cabo en 1965 en la ciudad de Guanajuato. Ruth Rivera falleció el 15 de diciembre de 1969 con tan solo 42 años. A pesar de su muerte temprana, su legado abrió camino a nuevas generaciones de mujeres en la arquitectura mexicana y se convirtió en un referente del pensamiento crítico, el trabajo interdisciplinario, el compromiso social y la preservación del patrimonio nacional. Ruth Rivera Marín, para ella la arquitectura no era una disciplina ajena a los problemas cotidianos. Ella, junto con otros arquitectos, fue promotora de la arquitectura social, dando prioridad a la funcionalidad. En la primera mitad del siglo XX, cuando ejerció su profesión, Ruth vinculó la arquitectura con la educación. No podía haber un proyecto educativo sin espacios adecuados para los estudiantes, las y los estudiantes. Maximizó así el aprovechamiento de los espacios escolares. El resultado, la construcción de cientos de escuelas de educación básica también en espacios rurales y urbanos con un costo bajo que permitió garantizar el derecho a la educación, herencia de nuestra Revolución Mexicana. Muchas gracias. Buen día.